Seguimos en esta tertulia de este miércoles 26 de agosto de 2020, hoy con Karina Novarese, Juan Pedro Mir, Rafael Mandresi y Cecilia Aguiluz. Vamos al segundo tema. Transcurrido más de 5 meses desde la declaración de la emergencia sanitaria, la situación de nuestro país no justifica muchas de las medidas imperantes. Eso declara una carta enviada al presidente Lacalle Pou que firman figuras de distintos ámbitos como el semiólogo Fernando Andach, el abogado Enir Sartú, el escritor Aldo Mazzucchelli, la docente y doctora en letras Alma Bolón, entre otros. La carta ya se hizo pública para que se sumen las firmas de personas de distintos ámbitos y ciudadanos comunes. En el texto se señala: actualmente puede afirmarse que los casos letales en el Uruguay han sido pocos y que la información internacional sobre la pandemia ha sido cambiante, contradictoria y a menudo inconsistente, presentando datos y pronósticos poco confiables sobre contagio, mortalidad y tratamiento de la enfermedad. Con buen criterio, el gobierno uruguayo, dice el texto, fue moderado en la adopción de medidas restrictivas, dice la misiva, sobre todo en comparación con otros gobiernos, y ahora, aunque con limitaciones, ha comenzado a restablecer muchas de las actividades necesarias para la vida material y la salud física y psíquica de la población. No obstante, añade la carta, muchos campos de la actividad, incluidos algunos indispensables para la sociedad, se han visto y continúan viéndose gravemente resentidos. Es así que se propone que se regularice el sistema de salud, pues consideran que la asistencia médica continúa seriamente afectada, y que se restablezca el funcionamiento normal de las instituciones educativas. Lo mismo piden con la administración pública, con énfasis en el Poder Judicial, y critican por excesivas las restricciones al derecho de reunión. Así explicaba el porqué de la carta de esta mañana, aquí en Perspectiva, el escritor Aldo Mazzucchelli, uno de los firmantes. Yo pienso que lo que representa centralmente esta carta es un llamado a un debate más abierto, en donde se incluyan las cuestiones que tienen que ver con la preocupación por los efectos que las medidas razonablemente tomadas, como nosotros decimos, porque la carta creo que es muy respetuosa y muy y que no niega, digamos, ninguno de los elementos que se presentaron al principio de la situación, pero creemos que es hora de que haya un debate más abierto y que la información de que dispone la población y que se vehiculiza, digamos, para discutir este tema sea más rica, ¿verdad? Y que se escuchen diferentes voces. Que se escuchen diferentes voces, decía el entrevistado hoy más temprano. A ver, intuyo, Rafael, este tema lo hemos abordado contigo en otros espacios, en otras instancias donde hemos profundizado en las medidas que se han tomado en esta emergencia sanitaria. Por eso empiezo contigo. A ver, ¿cómo viste esta carta? ¿Qué te pareció? Bueno, referido al texto, yo lo comparto de principio a fin. Tanto que lo firmé. Es decir, soy uno de los 1.100 y pico de firmantes de ese documento desde que se puso en circulación. Aunque, si yo hubiera sido el redactor de la carta hubiera sido menos moderada. Yo tengo un punto de vista más severo que expresa la carta respecto de todo el fenómeno, que es un fenómeno extraordinariamente interesante, lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, los últimos 8 meses, en el mundo entero, y que, por supuesto, no es posible abordar en su totalidad ni en profundidad en el tiempo de que disponemos, pero para remitirme únicamente al hecho del contenido de la carta, 1, lo comparto. 2, recomiendo escuchar a quienes no lo hayan hecho la entrevista que le hiciste hoy más temprano a Aldo Mazzucchelli, ni bien esté disponible el archivo de audio, porque creo que complementa muy bien lo que puede leerse en el texto, y uno de los aspectos medulares de la iniciativa, que consiste precisamente en decir: esto necesita más y mejor debate público. En particular, para evitar que el debate público en torno a estas cuestiones sea capturado, por no decir secuestrado, por la palabra experta. Es decir, la institución del experto es una institución muy antigua, que tiene una serie de ángulos muy interesantes para considerar, en particular porque una de las funciones que puede cumplir el experto, que insisto en una cosa que alguna vez hemos conversado,
un experto, por más que sea científico, al transformarse en experto en ciertas funciones, la función es lo que define su naturaleza, y es de naturaleza política. El experto, en definitiva, tiene, entre otras funciones, muchas veces, la de llamar a silencio a los demás. ¿Ah? Cuando se acata de buen grado el hecho de que hay alguien que sabe y por lo tanto tiene la capacidad de enunciar y los demás a la chita callando y a obedecer, y cuando eso se sostiene en el presunto poder indiscutible del conocimiento científico, estamos en problemas en relación con el debate público. Y estamos en problemas en términos de la circulación, de la reflexión como ciudadanos, que es algo en lo que ponía el acento hoy más temprano Aldo Mazzucchelli, y que yo suscribo absolutamente. Me voy quedando por allí, simplemente añadiendo, a cuenta de mayor abundamiento, si fuera interesante, que desde mi punto de vista, esta carta es bienvenida. Sí. Tardó más de lo que yo hubiera querido en llegar, y en términos generales traduce algo que para mí desde el comienzo, y no solo en Uruguay, donde las cosas fueron más moderadas que en otras partes, sino en todo el mundo, es un rasgo distintivo de este episodio que hemos estado viviendo, que es el carácter hiperbólico de las reacciones, la desproporción de las medidas que se han tomado, sin que esto implique adherir en absoluto a ninguna clase de teoría conspirativa. ¿Ah? Yo no creo que atrás de esto haya ningún plan, no, acá lo que hay es, en general, para explicar un fenómeno, mi primera hipótesis no son las intenciones ni la conspiración, sino la torpeza, la estupidez, la negligencia, el error, la desidia, los afectos miméticos. Todo eso estuvo en juego, de mi juicio, en esto desde el comienzo, dando resultados absolutamente, prodigiosamente delirantes en cuanto a la vida social. Entre otras cosas, porque nos hemos puesto malamente, a mi juicio, a privilegiar de manera exorbitante el valor de la vida meramente biológica. Insisto, meramente biológica. Sí, cosa que después capaz que revisamos. A la vida social. Sí, bien interesante, y además está bueno entonces haber arrancado con Mandresi, porque si lo firmó Rafael y dejabas planteado varios de los aspectos. Yo hoy leí la carta más temprano, ¿no? Le recomiendo a los oyentes que si recién se reenganchan, después la puedan ver en nuestras redes y en el sitio web, donde la vamos a colgar completa, porque es muy interesante y complementa bien esto que decía Rafael y además lo que conversamos más temprano con Mazzucchelli, porque él explicaba eso. La idea es patear el tablero, patear la discusión un poco, ¿no? De esto que estábamos siguiendo y despertar el debate que por lo visto había mucha gente esperando esta carta también, ¿no? Hoy más temprano, yo decía, enseguida se generaron muchísimos mensajes de los oyentes, a algunos que van por el lado de, bueno, esta gente está buscando un afán de protagonismo, ¿no? Y busca desprestigiar a los científicos, y no se hacen responsables de lo que están proponiendo, y por otro lado, había muchísimos que iban por este otro lado, de, bueno, sacudamos un poco el avispero y pensemos si lo que estamos haciendo, si el camino es el correcto, si no hay cosas para discutir, si hay que escuchar solo esa única voz, ¿no? Bueno, ¿con quién seguimos? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién toma la palabra? Los dejo. Si quieren, Dale, estando de acuerdo con alguna de las cosas que dijo recién Rafael, yo creo que esta carta es posible ahora que estamos a 26 de agosto, porque estamos a 26 de agosto, porque esta carta no la vimos en marzo ni en abril, porque era en ese momento seguramente irresponsable. Entiendo que este maldito virus no tenemos nada claro sobre él, que todos los días nos estamos enterando de algo, si somos inmunes, si no somos inmunes, si la vacuna sale. Entiendo todo eso, pero lo hemos ido entendiendo paso a paso y algunas cosas no están 100% confirmadas. Entonces, a mí no me molesta esta carta, a mí esta carta me parece que suma a una discusión que es necesaria, pero creo que se puede hacer ahora, o sea, no se podía hacer en marzo. Y las personas que tienen que tomar las decisiones, que en este caso son un gobierno o ministerios y asesorados por un
grupo de científicos que es muy amplio, no es una sola persona, y que también incluyen no solamente ciencias duras, como se le llaman, sino ciencias de todo tipo. Bueno, en ese momento hubo que tomar estas decisiones. Capaz que si se tomaban otras, como las que se tomaron en Estados Unidos, ahora estábamos en el mismo caos que está Estados Unidos, por ejemplo. Capaz que no lo sé, no lo puedo saber, no puedo hacer futurología. No estamos en un momento tampoco de la pandemia donde la estadística sea demasiado confiable. En algunos países ha reaccionado muy bien, en otros no. Así como para mí es terrible todo lo que ha pasado, también es terrible la cantidad de gente que murió y que no tendría por qué haber muerto si se hubiesen tomado las medidas a tiempo en una cantidad de países. Estamos hablando desde un lugar de privilegio. Estamos diciendo que tenemos que abrirnos de un lugar de privilegio y creo que es sano discutirlo. Es verdad que todo lo que dicen acá, ya estamos en un momento, a mí sobre todo me preocupa la educación, debo de reconocerlo, pero de eso seguramente va a hablar Juan Pedro. Estamos en un momento en que tenemos que empezar a tomar en que hay que empezar a tomar otras decisiones. Pero también quiero ser justa con quién tiene que tomar las decisiones, porque tomar una decisión errada no es solamente que se te enferman unos nenes, que en todo caso seguramente, según la estadística, no va a ser más que una pequeña gripe o no van a tener ningún síntoma. Puede ser que de alguno de estos clústeres de enfermedades salgan muchos muertos. ¿No ha sucedido en Uruguay? Bueno, por suerte, gracias a Dios, o gracias a quien creas. Pero eso no significa que sea fácil tomar estas decisiones, sobre todo mirando lo que ha pasado en muchos países. Juan Pedro. Bien, no, yo sé bienvenida a la carta, me la envió un amigo apenas salió, la leí con muchísimo respeto, no la firmo ni la firmaré, creo que no estoy de acuerdo con la esencia del planteo. Es como, y en esto discrepo con Rafael, creo que cuando se da una situación que tiene que ver con temas inmunológicos, que tiene que ver con temas de salud, el rol de los expertos en esa área es central, y así como desde el conjunto de los firmantes, al menos que he leído, provienen de las ciencias sociales, provienen de las letras y provienen de la política, y me parece fantástico. Yo en esto le cedo la derecha a quienes hoy están llevando adelante los estudios científicos, y escucho al Instituto Pasteur, escucho al equipo de asesores del presidente de la República, y el que toma las decisiones es el gobierno, que ha logrado acuerdos importantes. Yo creo que estamos en una buena situación, creo que tenemos en lo que comentaba recién Karina, pensando en las clases en el año que viene, ya se puede ir pensando para la normalización de las clases, ganando metros cuadrados, ganando metodologías. Creo que sí se pueden, y que Uruguay ha trabajado, nuestra sociedad ha operado en forma interesante en este proceso. No soy tonto, y creo que también ha habido todo un avance de las nuevas formas de control, de nuevas formas neofascistas de control social sobre los ciudadanos, que ahí sí tenemos que interpelar, tenemos que repensar el tema de la libertad, las restricciones a las libertades, pero creo que los efectos de COVID han sido obvios en el mundo, han sido perjudiciales para miles y miles y miles de seres humanos, y creo que no firmo la carta, creo que es bienvenida para el debate público, y nos tiene que llenar de insumos y de materias para pensar cómo reconstruir la normalidad en un vecindario muy complicado como el que tenemos. Estamos al lado de Argentina, de Brasil, donde las desigualdades sociales, la debilidad de los sistemas de salud de nuestros vecinos ha hecho que centenas de miles de ciudadanos hayan muerto. Entonces creo que hay que estar muy atentos. Cecilia. Bien, yo creo que como insumo de discusión la carta es bienvenida. Siempre comparto el debate de ideas, así que creo que está bueno hacerlo. También la separo en dos partes. Tiene como una fundamentación que tiene una forma, y 3 recomendaciones finales, que me parece que las recomendaciones desde el punto de vista creo que general son muy interesantes, ¿no? O sea, rever este tema de volver a clases con mayor normalidad. Yo ahí también tengo mi opinión, y es que esto ha sido también un aprendizaje de nuevas formas de educar, y también del involucramiento de las familias en la educación de los gurises, que ha sido un aprendizaje para todos.
para los docentes, para los niños y también para las familias. Por lo tanto, bueno, pero sí, me parece un buen punto para una recomendación para discutir. En el punto de vista de la salud, sinceramente no me siento ni cercana a opinar, pero claro, cada vez que a cualquiera de nosotros nos dice mejoremos el sistema de salud, estamos todos de acuerdo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con mejorarlo. Y en cuanto a la administración pública, no comparto muchos criterios que tienen fundamento en cuanto a las pérdidas de plazos y todo eso, porque me parece que dentro de lo complejo que fue, al principio fue muy difícil trabajar, pero luego se fue aceitando. Capaz no hay criterios centrales, como un poco plantea la carta, pero también es imposible que haya, porque todas las instituciones son diferentes y bien hay un Estado central, pero de distintos poderes. O sea que eso me parece que no es un buen fundamento. En cuanto a lo que sí discrepo del fundamento, tiene que ver con la parte de los derechos. Yo creo que Uruguay tomó un camino muy distinto a otros y por lo tanto en realidad no hubo una vulneración de derechos como sí hubo en otras partes del mundo con medidas que se tomaron. Acá hubo algunos límites, pero porque justamente constitucionalmente y el derecho internacional nos obliga como Estado a priorizar la salud. Y creo que eso fue lo que hizo el Estado uruguayo, y creo que eso es un poco lo que nos ha puesto en una situación diferente. Entonces, cuando uno, de alguna manera parece un contrapunto, ¿no? La libertad de reunión y el derecho a la salud. Bueno, no es un contrapunto porque la propia libertad de reunión, el límite que tiene legalmente es priorizar el derecho a la salud. Por lo tanto, a mí en ese punto no comparto en absoluto lo que tiene que ver con los fundamentos. En cuanto a las cercanías y eventos multitudinarios, que es un poco capaz el fondo de esto, la realidad marcó que los eventos donde hubo mucha gente fue donde más se transformaron en focos y se disparó el virus en nuestro país. Por lo tanto, me parece que es donde tenemos que seguir teniendo cuidado, y en eso sí le doy la derecha a los expertos. A ver, Rafaela, ¿vos te quedó algún comentario a partir de lo que escuchabas? Dado que sos firmante, quedaste como la cara visible, dale. No, sí, me quedan una infinidad de cosas que se podrían decir y que me apasiona este tema, ¿no? Porque, digo, es mi trabajo en parte, claro, ocuparme de estos asuntos. Ahora, para acotar las cosas. En primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con Karina en que esta carta en marzo no hubiera podido ser difundida. Pero no creo que por la causa que ella menciona, no creo porque fuera una irresponsabilidad, sino porque simplemente el peso del control social era tan brutal que tener una opinión discordante te hacía blanco de asesinato poco en el mes de marzo. Es decir, hay cosas que no pueden ser dichas, pero no necesariamente porque sean irresponsables, sino porque no son toleradas. O se presume que no lo son y por lo tanto violín en bolsa. Respecto de las estadísticas, ninguna estadística respecto de esto es confiable. En primer lugar, porque los criterios para elaborarlas son diferentes. La manera de contabilizar los muertos es diferente en países. Y a su vez, dentro de un país ha cambiado con el tiempo. Entonces, ¿cómo saber, en el fondo, cuál es el saldo en muertos de esta pandemia? Siempre y cuando entendamos que el número de fallecimientos es el único e incluso el mejor modo de calibrar el porte de una enfermedad epidémica. No estoy seguro que sea ese el mejor criterio, y en todo caso no es el único. Pero así, digo, ¿tenemos claro que en Uruguay sabemos exactamente de qué muere la gente siempre? Porque el acta de defunción es un acto administrativo. Yo no sé de qué han muerto algunos familiares queridos que han fallecido en los últimos meses, no lo sé. Y sin embargo, en algún lugar habrá un papel que lo indique. Paro cardiorrespiratorio total. Entonces, cuidado con las causas de la muerte. No son cosas, salvo muertes violentas, no son cosas que sea evidente cuál es el motivo. Y a partir del momento en que uno dice, bueno, todos los muertos con COVID los contabilizo como muertos por COVID, es un tema, y si se adopta otro criterio es otro tema. Entonces, las estadísticas en términos de muertos son muy complicadas. Aún así, dando por bueno todo eso, dando por bueno que son los 800.000 muertos que tenemos según la Organización Mundial de la Salud o según los datos oficiales, todos los años muere 1,5 millones de personas por tuberculosis. Todos los años mueren 2 millones de personas
por neumonía. Todos los años mueren 600 o 700.000 por ¿Y qué malaria, significa? ¿Que hay que sumarle los dengue. 800.000 estos? Perdón, Lo que Rafael. quiero decir es que si tuviéramos todos los días conferencias de prensa para hacernos la contabilidad de todo lo que provoca muertes en materia de enfermedades contagiosas, a los gobernantes no les daría el tiempo de hacer otra cosa. Y estaríamos todos presos del pánico de que nos pueda agarrar algo. Ese fue el fenómeno de espiralización que se produjo respecto de este virus, ¿no? Que ahora, por alguna razón que habrá que explicar, en su segunda ola europea no está matando tanta gente. ¿Por qué será? Se contagian muchos más, pero mueren muchos menos. Entonces, ¿cómo es el asunto de la letalidad del virus? Todo eso merece una consideración que no es patrimonio exclusivo de los expertos, a quienes yo no pongo en tela de juicio en cuanto a sus competencias científicas, ni en cuanto a sus intenciones. Lo que sí digo es que entendamos que un experto, cuando asume la función de asesoramiento de las autoridades, cumple una función política, le guste o no al experto en sí mismo. Es inevitable considerar que cuando tenés autoridades que te dicen yo tomo decisiones basándome en lo que me dicen los científicos, y los científicos dicen nosotros asesoramos pero no tomamos decisiones, todo el mundo queda bajo de un paraguas. Es decir, si algo falla, siempre hay alguien al que decirle no, pero vos me asesoraste mal. Ah, bueno, pero vos no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer como asesoramiento. Es decir, hay todo un circuito social, ¿ah?, donde el estatuto socialmente atribuido al conocimiento científico juega un papel, y los que mejor saben que eso no se parece a la realidad de la actividad científica son los propios científicos. ¿Ah? A ver, Entonces, una cosa nomás, porque dijo mucha cosa Rafael, con algunas como cosas vemos, de acuerdo, a con otras Rafael no. le apasiona y seguramente volvamos en algún momento está bien, pero me con él, parece porque, que hay que tener cuidado con algunas cosas cuando se compara. No estamos en condiciones de comparar esto con otras enfermedades hoy en día. Capaz que en un año decimos es igual a la gripe, capaz que esta segunda fase está actuando diferente porque también genéticamente cambió el virus, eso también se ha empezado a estudiar, no lo sabemos. Ahora, ¿cuándo vimos en la cultura occidental, por lo menos en la cultura, no, en los países occidentales, hospitales desbordados donde hay que elegir quién vive y quién muere por tuberculosis en los últimos años? Cuidado al comparar, cuidado al comparar, cuidado, ojo, a mí me da, no me comparen más esto con la gripe común. La gripe común la tenemos desde hace años y lamentablemente va a morir gente por gripe común. Sí. Yo no quiero agregar 800.000 muertes más por otra enfermedad. O sea, no creo que sea comparable. No, ¿vamos a detener este virus de un día para el otro? No. ¿Vamos a ver más muertes? Sí. ¿Van a aparecer otros coronavirus como ya hemos tenido en el pasado? También. Pero no comparemos todo el tiempo con es una simple gripe. No digo que tú lo hayas hecho, Rafael. Yo no lo dije. No. Pero sí hablaste de la tuberculosis, y la tuberculosis no te da 35.000 muertos en Italia y te desborda hospitales hasta el punto que no se pueden atender. Justamente, hablaste de Occidente. El problema es que esto pega allí donde los que tienen capacidad de formar agenda sufren. Entonces, si vos tenés malaria o dengue que se lleva a poblaciones enteras, o el ébola que arrasa el Congo, es un triste accidente donde lamentablemente tiene que pasar. Es una discusión que vale la pena, pero no es la que estamos dando ahora. Es otra discusión, Rafael, esa, es hablar de otras partes. Acá se está hablando de lo que pasa en este país, en esa carta. En este país se habla en esa carta. No se habla del ébola ni de África, donde lamentablemente mueren de a millones. Porque en este país nos hemos puesto a hacer las cosas que hacen otros. Es decir, lo que hay acá es una cadena de imitadores en cuanto a medidas. Al principio, básicamente, de lo que se trataba era de hacer las cosas antes y más que otros a los que se acusaba de haberlas hecho tarde y mal. A ver, en todo este proceso, los países y los gobernantes, es cierto, occidentales, por suerte, el principal problema de salud pública es la falta de agua, y el principal animal que mata gente es el mosquito, transmitiendo la fiebre amarilla. Entonces, me parece que en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, Rafael. Me parece que introduzco el matiz que indudablemente en los países con desarrollo medio, entre lo que está Uruguay y desarrollo alto, tenemos 3 ejemplos de países, de gobernantes que actuaron en ese que no quiero decir que tú en absoluto estés hablando de este lado. Yo me paro en otro lado, digo, hay 3 ejemplos de gobernantes que
priorizaron determinadas lógicas ante la parálisis económica, que fue el primer ministro de Inglaterra, Bolsonaro, Trump, que tuvieron que recular en chancletas ante la situación donde los CTI se vieron desbordados por esta situación nueva. Entonces, creo que estamos en una nueva situación, creo que la propia Suecia se optó por otro camino dentro de los países nórdicos y las tasas de mortalidad fueron mayor que el resto de los países nórdicos que tomaron por caminos más cuidadosos. Yo creo que hoy estamos en una nueva situación, creo que es posible pensar en el 2021, es muy importante el llamado como el que tú haces, es muy importante el llamado como el que hace la Carta de no restringir las libertades, es central lo que tú planteas, el tema de la discusión política. Esto es político, por supuesto que sí. Y las decisiones técnicas nunca están exentas de decisiones políticas. Pero creo que este camino intermedio que ha tomado Uruguay de combinar decisiones políticas con decisiones fundamentadas es el camino esencialmente adecuado, que reúne grandes consensos y que nos permite ver un 2021 donde podemos pensar, en el caso específico de la educación, podemos pensar una regularización del sistema educativo, un reforzamiento de los recursos donde sea, un reforzamiento de los metros cuadrados por niño y por joven, y la articulación de la combinación de enseñanza virtual y enseñanza. Perdón que me dedique hacia la enseñanza. Viste, cada uno está tirando para... Lo que puedo para decir, de lo otro, que es lo que te dedico, pero bueno, me callé. Dejamos el tema abierto, el debate está interesantísimo, vamos a volver seguramente sobre él, pero tengo a Gaby Pintos acá del otro lado que me está haciendo así como seña de que nos fuimos con los tiempos, así que vamos a hacer el corte y enseguida volvemos con los telegramas.